El movimiento altersistema, y en ocasiones llamado como altermundismo o movimiento altermundista, es un amplio conjunto de movimientos sociales formados por activistas provenientes de distintas corrientes políticas. Existe cierta controversia sobre qué término se debe utilizar. Sus partidarios prefieren el término altermundismo para evitar definirse por oposición, además de considerar que el término antiglobalización daría una imagen negativa y no del todo precisa. Los objetivos de este movimiento son el proceso de globalización regularizado, la sostenibilidad económica, la justicia social, la solidaridad y la democracia directa. Por otro lado, las causas del surgimiento son la estructura social de comercio, la internalización de finanzas y empleo, la expansión del modelo capitalista americano y la desigualdad de ingresos. Cabe destacar el lema de este movimiento Otro mundo es posible, que tuvo su origen en Le Monde Diplomatique en mayo de 1998. Este fue posteriormente tomado por la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana, ATAC, y a partir de enero de 2001 en Porto Alegre por los foros sociales y el conjunto de los altermundistas. Este movimiento consiste en un conjunto de organizaciones y redes sin ninguna estructura, salvo coordinación para algunas acciones puntuales. Su mayor visualización son los foros sociales y las manifestaciones. Hay algunas organizaciones que dedican el 100% de su actividad, como por ejemplo ATAC, y otras solo dedican una parte, ya que participan principalmente a través de la defensa de los trabajadores para los sindicatos, defensa del planeta para los ecologistas, los derechos de las mujeres para las feministas y un variado etcétera. A continuación, voy a reproducir un fragmento de Movimientos Sociales, una página de internet que es uno de los muchos espacios para la coordinación y difusión informativa. Este fragmento es algo representativo ya que se realiza una buena síntesis del movimiento. Somos movimientos sociales que luchamos en el mundo entero contra la globalización neoliberal, la guerra, el racismo, las castas, la pobreza, el fanatismo religioso, el patriarcado y toda forma de discriminación y exclusión económica, étnica, social, política, sexual o de género. Luchamos en todo el mundo por la justicia social, por los derechos ciudadanos, la democracia participativa, los derechos universales y el derecho de los pueblos a decidir sobre su propio futuro. Somos partidarios de la paz, de la cooperación internacional y de una sociedad sustentable que responda a las demandas de los pueblos en los campos de sus necesidades alimentarias, de vivienda, salud, educación, información, agua, energía, transporte público y derechos humanos. Somos solidarios con la lucha de las mujeres contra la violencia social y patriarcal. Apoyamos la lucha de los campesinos, trabajadores, movimientos populares urbanos y de todos aquellos amenazados por la inminencia de la pérdida de sus casas, trabajo, tierra y derechos. Se proponen 12 hipótesis sobre el análisis de la situación actual y sobre los proyectos de transformación priorizados por el movimiento altermundista. La situación se caracteriza por una crisis global. Es, ante todo, una doble crisis interrelacionada, la del neoliberalismo y la del capitalismo. Es una crisis multidimensional, la cual abre una posibilidad de ruptura de un ciclo mucho más largo, de más de 5 siglos, el que construyó una civilización capitalista y occidental. La crisis actual, que se presenta como una crisis financiera, monetaria y económica, tiene fundamentos mucho más profundos. Es una crisis social de las desigualdades, de la pobreza y las discriminaciones. Es una crisis democrática, la del cuestionamiento de las libertades y la igualdad en todos los ámbitos donde conocieron avance. Es una crisis geopolítica, la de la descolonización inconclusa y de la contestación de la hegemonía de los Estados Unidos y sus aliados europeos y japoneses. Es una crisis medioambiental, en la que se llega a los límites del ecosistema planetario. Cada una de estas dimensiones hace emerger los problemas no resueltos de las anteriores crisis, que la dinámica del capitalismo consiguió retener pero sin brindarles una solución. El movimiento altermundista conlleva una lógica antisistema con relación a la lógica dominante. Con relación a la lógica del sistema neoliberal, cuestiona la subordinación a la racionalidad del mercado mundial de capitales y el ajuste estructural de cada sociedad al mercado mundial. Por otro lado, con relación a la lógica sistema del capitalismo, cuestiona la propia naturaleza del crecimiento y de la mercantilización. El movimiento altermundista es un movimiento histórico de emancipación, que prolonga y renueva los movimientos históricos de los periodos anteriores. Retoma tendencias redefiniendo los desafíos a partir del cuestionamiento por el neoliberalismo de equilibrios históricos. La orientación estratégica del movimiento altermundista es el acceso a los derechos para todos y la igualdad de derechos a escala mundial. Cobra todo su sentido con el imperativo democrático. Esta orientación caracteriza la naturaleza antisistémica del movimiento. Se reivindica la implementación de 4 generaciones de derechos que fueron creados por cada uno de los movimientos históricos. Primera generación con los derechos civiles y políticos, segunda generación con los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, tercera generación los derechos de los pueblos y una cuarta generación de derechos que está en gestación.
En esta se abarcan los derechos ecológicos y corresponde a la redefinición de las relaciones entre la especie humana y la naturaleza. El movimiento altermundista prioriza una cultura política basada en la diversidad y la horizontalidad. La diversidad procede de la legitimidad de todos los movimientos que luchan contra la opresión y que inscriben esta lucha en un proyecto de emancipación. El movimiento se organiza en base a los principios de las actividades autogestionadas, al rechazo de las autoridades autoproclamadas, a la búsqueda de consensos y a la democracia participativa. Las fases sociales del altermundismo y sus alianzas dependen de los desafíos del periodo, es decir, de las salidas que se presentan a la crisis. El neoconservadurismo de guerra, la refundación del capitalismo a través de un Green New Deal y la superación del capitalismo. Existe un debate sobre los temas del poder y lo político. La apuesta es inventar nuevos vínculos entre la cuestión social y los movimientos, y entre el ámbito político y las instituciones. El imperativo democrático es la piedra angular de este replanteamiento. Los interrogantes se sitúan en el carácter contradictorio del Estado y la naturaleza del poder y sobre la relación al poder. Es importante destacar que toda transformación social se enfrenta a un rechazo por parte del poder dominante. No hay cambio social sin ruptura, sin discontinuidad en las normas de lo político y del poder. Esta ruptura y su control constituyen la apuesta fundamental de todo cambio social. La crisis global abre oportunidades para el movimiento altermundista. Estas oportunidades articulan un espacio de transformación radical que permiten identificar grandes ejes, entre los que se encuentran las mejoras inmediatas posibles y las transformaciones radicales en términos de nuevas relaciones sociales. El movimiento altermundista, junto con las recomendaciones inmediatas, avanza nuevas propuestas que articulan la salida del neoliberalismo y la superación del capitalismo. El movimiento altermundista está sumido en una reflexión global, de renovación del pensamiento de la transición y en búsqueda de soluciones políticas que correspondan a las diferentes situaciones. Propone articular las respuestas en función del tiempo, la urgencia y la duración, del espacio y de las formas de intervención. Impulsa frontalmente las luchas y la resistencia, la elaboración intelectual, la emancipación y la reivindicación de las políticas públicas que apuntan a la igualdad de derechos. Como todo sistema, el capitalismo no es eterno. Tiene un inicio y habrá un final. Su superación es una cuestión actual. Es por ello que se considera necesario desde ahora comenzar a esbozar y preparar otro mundo posible. Muchísimas gracias por vuestra atención.